reunión con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día de la 11ª reunión ordinaria del Pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Asuntos Generales y Clausura. Está a discusión el orden del día. No habiendo comentarios de los compañeros diputados y diputadas, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Señor presidente, se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Continuando con el tercer punto del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de opinión de impacto presupuestario relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y se reforma el artículo 3º de la Ley de Planeación remitida por la Cámara de Senadores. Considerando que el mencionado proyecto es de su conocimiento y que les fue enviado con anterioridad, se solicita la dispensa de la lectura. Compañeros diputados y diputadas, en atención a que se les envió el proyecto con antelación, les pregunto si es de obviarse la lectura del proyecto para someterlo a discusión y aprobación de inmediato. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Los que estén por la negativa. Señor diputado presidente, hay mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Está a discusión el proyecto. Por si alguien quisiera hacer uso de la palabra. No habiendo oradores registrados, le solicito a la secretaria consulte si es de aprobarse la opinión del proyecto. En vista de que no hubo participaciones de los compañeros diputados y diputadas, se les consulta si están a favor del proyecto de opinión, a favor de manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Señor presidente, le informo que tenemos mayoría por la afirmativa, un voto en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se aprueba la opinión de impacto presupuestario relativa a la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos. Remítase a la comisión dictaminadora. El cumplimiento al calendario para el paquete económico 2017, aprobado por esta comisión. El siguiente punto del orden del día es la participación del personal del Centro de Estudios y Finanzas Públicas con el tema ingresos y gastos fiscales. Para el desahogo de este punto, la Junta Directiva de esta comisión, en su reunión celebrada hace unos momentos, aprobó el siguiente formato. 1. Presentación por parte del Centro de Estudios y Finanzas hasta por 20 minutos y después 2 rondas sucesivas de preguntas en las que participarán hasta 5 diputados en cada una de ellas, hasta por 2 minutos y al final de la ronda se les concederá la palabra al Centro de Estudios para dar respuesta. En razón de lo anterior, le doy la bienvenida nuevamente al licenciado Alberto Mayorga, director general del Centro de Estudios y Finanzas de la Cámara, agradeciéndole nuevamente que esté con nosotros y a todo el personal del Centro de Estudios por su apoyo nuevamente en esta reunión. Muchas gracias, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos la oportunidad que nos da el presidente de la comisión, el diputado Alfredo del Mazo, y las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión de compartir con ustedes el análisis que ha hecho el centro respecto a los de ingresos de la Federación y del presupuesto de gastos fiscales. Estructuramos la presentación de la siguiente forma. Espero que tengan ustedes ya el impreso en sus manos y tenemos también las pantallas para apoyar esta exposición. Se ha estructurado así la presentación y, como la tienen ustedes en su pantalla, doy inicio a la política de ingresos. La política de ingresos tiene como propósito, como objetivo fundamental, preservar la estabilidad económica y fortalecer las finanzas públicas a través del acuerdo de certidumbre tributaria comprometido en el año 2014.
Dividido este objetivo en tres vertientes, el primero es el incremento de los ingresos tributarios a través de una mayor eficiencia recaudatoria, la contención y disminución de la deuda pública y, finalmente, avanzar en la consolidación fiscal. Parte de esto, sí, la contención de la deuda, pero también un componente muy importante que es el no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los que ya existen. Adelante. Los parámetros que se utilizaron en el paquete económico para la estimación de los ingresos de la Federación para 2017 son los siguientes: el crecimiento del PIB puntual a 2.5%. Recuerdo que en los criterios generales de política económica el objetivo está entre 2 y 3%. El precio del petróleo a $42 por barril, precio que está garantizado por una cobertura de $38 y el resto cubierto por una subcuenta del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. El costo de la cobertura es de $4.2 por barril. La plataforma de producción, 1.900.000 barriles diarios, el tipo de cambio promedio, 18.20 pesos por dólar, la tasa de interés promedio, 4.9%, este es de CETES a 28 días. Debo precisar que en los criterios generales de política económica, la tasa de CETES a 28 días al cierre del año o al fin de periodo es de 5.3%. Finalmente, la inflación de 3% con una estimación así al cierre del periodo. Considerando los parámetros antes mencionados, la sensibilidad de los ingresos y egresos públicos es como sigue. Si aumenta medio punto porcentual el crecimiento económico, hay un incremento de los ingresos públicos por 13.300 millones de pesos. Si el tipo de cambio o el precio del peso respecto al dólar se deprecia 10 centavos, el efecto neto es de un incremento de los ingresos públicos de 2.000 millones de pesos. El efecto es neto porque, si bien en pesos recibiríamos o tendríamos más ingresos petroleros, el costo financiero aumentaría por la deuda o el componente de la deuda contratado en dólares. Por otra parte, un aumento de un punto porcentual en la tasa de interés representaría una disminución de los ingresos por el costo financiero de 15.938 mil millones de dólares. Y finalmente, por un dólar adicional del precio del petróleo se generarían adicionalmente 12.900 mil millones de dólares, perdón, de pesos, estoy hablando de pesos, y por 50.000 barriles diarios de extracción de crudo se obtendría en pesos 11.259.5 millones de pesos. Ya entrando en materia en cuanto a los ingresos del sector público, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propone una reducción real del 1.7% para lograr un monto total de 4.8 billones de pesos. Las reducciones o las variaciones tanto del gobierno federal, de organismos y empresas son de 0.5% en términos reales, 0.2% en términos reales,
Y finalmente, la reducción más importante es en el financiamiento, que se reduce en 16.1% en términos reales. La siguiente, por favor. Los ingresos presupuestarios en el periodo que se analiza han tenido una tendencia creciente con una tasa media de crecimiento anual de 4.3% en términos reales, pero aquí será muy importante que se haga el análisis de los ingresos excedentes. ¿Por qué? Porque si bien en el proyecto o en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para 2016 se consideraba un decremento en términos reales de 5.7% por los ingresos excedentes registrados en el 2016 o estimados para el cierre del 2016, estos crecen respecto al 2015 en 5.9%. Más adelante los explicaré con detalle. De tal forma que si consideramos el cierre de 2016 comparado con la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, se muestra o se registra un importante decremento de 10.6% en términos reales. En este cuadro pueden ustedes apreciar cómo se desglosa este decremento en términos reales de los ingresos presupuestarios por menos 10.6%. Los más importantes, o el decremento más importante, lo registran los ingresos no tributarios y es así porque en la iniciativa de la Ley de Ingresos no se registran los ingresos no recurrentes, tales como los remanentes de operación del Banco de México o los ingresos por coberturas petroleras. Pero en términos del mayor impacto en la reducción de los ingresos presupuestarios son los ingresos no petroleros, que se reducen en 11.3%. La siguiente, por favor. La evolución de los ingresos presupuestarios como porcentaje del PIB es como se muestra en la pantalla, que si bien tiene un crecimiento marginal, pues no es marginal, disculpen ustedes, es de 2.7 o casi, 2 o 3% de la iniciativa de la ley de ingresos respecto al cierre de el 2016, sí, para la iniciativa de la ley de ingresos del 2017 se propone una reducción de menos 3.1 puntos como porcentaje del PIB. La composición de los ingresos presupuestarios es como sigue. El 63% son, de los ingresos presupuestarios, el 63% son ingresos tributarios, el 18% son ingresos petroleros, el 16% de organismos y empresas, y los no tributarios el 3%. Me detengo 2 minutos para explicar esta lámina. Los ingresos excedentes, es decir, la diferencia entre los que se plantearon en el paquete económico 2016, en particular en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, con respecto al cierre estimado del 2016, hay una diferencia de 526,000 millones de pesos.
Independientemente de que ahorita explique la distribución de estos, sí es importante enfatizar que estos ingresos excedentes no son de asignación discrecional. Los ingresos excedentes y su asignación están regulados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular en los artículos 19 y 20. Las variaciones más importantes de los ingresos excedentes se registran en los ingresos no tributarios, que los voy a desglosar a continuación, y por los ingresos tributarios que ascienden a 186,000 millones de pesos. Este concepto de excedentes de ingresos tributarios, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto, sirven principalmente para apoyar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, proyectos de inversión igualmente de entidades federativas, para el pago de ADEFAS también, para participaciones, debido a que se incrementa la recaudación federal participable, se destinan también para desastres naturales y para cubrir el costo financiero. El reporte o el informe de estos ingresos excedentes, los ingresos tributarios excedentes, se reportan en los informes trimestrales de la situación económica y de las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda remite al Ejecutivo. En particular, el remanente de operación del Banco de México del 2016, que está regulado también por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular en el artículo 19 bis, fueron de 239,000 millones de pesos. De estos, el 70%, de acuerdo a la ley de referencia, se destinaron de la siguiente forma: 64,000 millones de pesos a la disminución de colocación de bonos o disminución de deuda y 103,000 millones de pesos a recompra de valores gubernamentales, igualmente a disminución de deuda. El Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros es un fondo constituido para financiar el presupuesto de egresos de la Federación en caso de que no se cumplan con las metas de la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso. En cuanto a los ingresos petroleros, en la lámina que tienen ustedes en sus pantallas pueden apreciar la evolución, en particular del 2012 al cierre del 2016 y al estimado de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Hay una reducción significativa de aproximadamente 800,000 millones de pesos. En las barras de esta lámina pueden ustedes apreciar en la sección verde cuánto va al gobierno federal como derechos y cuánto la empresa productiva del Estado, Pemex, retiene como ingresos propios. Para el cierre del 2016 no tenemos estimación, solamente el total. En la siguiente lámina pueden ustedes apreciar la evolución de los ingresos petroleros como porcentaje del PIB. Esto es de su conocimiento, que ha tenido una pronunciada
caída y que para el 2017 superará los 5 puntos porcentuales como proporción del PIB. Esto es un poco más de 1 billón de pesos. La siguiente, por favor. Si bien conocen ustedes la evolución del precio del petróleo, es importante mencionar que la reducción de los ingresos petroleros se dan por el efecto de la combinación tanto de la reducción del precio del petróleo como de la importante reducción de la forma de producción de petróleo crudo, que en el periodo que se analiza tiene una reducción de 625,000 barriles diarios, lo que significa casi 180,000 millones de pesos. En la siguiente lámina pueden ustedes apreciar la evolución de los ingresos tributarios con una tasa media anual de crecimiento del 9% y con una tasa más modesta de crecimiento del cierre estimado del 2016 al 17 definido o propuesto en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Este incremento es de 142,043 millones de pesos. Por otra parte, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB registran desde el 2012 un incremento importante por aproximadamente del 5% del PIB para que finalmente queden en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación en 13.4% del PIB. A continuación, analizaremos deuda pública, que tiene como objetivo la política de deuda, lograr un perfil de financiamiento con bajos costos, un horizonte de largo plazo en la contratación, de bajo nivel de riesgo en el marco de la consolidación fiscal, de la contención del gasto y la reducción de requerimientos financieros del sector público. En la siguiente lámina, que es la 22, para quien me está apoyando en la computadora, es la 22, pero si lo tienen ustedes también en su impreso, podrán apreciar que que en el periodo que se analiza hay un incremento importante, tanto en la deuda interna como en la externa, aproximadamente de 18 puntos como porcentaje del PIB, e independientemente de que la estructura de deuda interna y de deuda externa se mantiene a lo largo de este periodo de aproximadamente 2/3 partes de deuda interna y 1/3 parte de deuda externa, pues el incremento de ambas es sustancial. En cuanto a la deuda externa por plazo, independientemente de la evolución, pueden apreciar en su gráfico que en prácticamente el 90% para el 2016 el 98% está contratada a largo plazo y solamente el 1.7 a corto plazo. Que la estructura de plazos no ha cambiado sustancialmente desde el 2010, que es el periodo que se analiza. A continuación, la deuda interna, de la misma forma, mantiene una estructura muy parecida a la de la deuda externa en términos de plazo. Para el 2016, el 90% está contratada a largo plazo y el 9.2%
en el corto plazo. Si bien son buenas condiciones de contratación de deuda, esto no significa que tarde o temprano se tenga que pagar, ¿verdad? En cuanto a los requerimientos financieros del sector público, si bien, como lo comentábamos en la primera reunión de trabajo del miércoles, bueno, ya no me acuerdo que hace 2 semanas o 3, ¿sí? Si bien para el año 2016 se proponía un déficit de 3.5%, el cierre del 2016 es de 3%, es decir, 0.5% puntos porcentuales del PIB, y para el 2017 se propone una reducción del cierre al proyecto en el paquete económico de 3.0 a 2.9%. En cuanto al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, de la misma forma, en el periodo que se analiza, pueden apreciar ustedes un incremento significativo y particularmente en el 2016 del estimado al cierre hay una diferencia de 2.7%, que en lugar de haber cerrado en 47.8% como porcentaje del PIB, cierra en 50.5%, y para el 2017 se propone que sea de 50.2%. Los techos de endeudamiento que tienen en esta lámina, de aquí la pantalla no se ve, no sé si es posible verlo mejor en esta. Las reducciones más importantes en los techos de endeudamiento son deuda interna del gobierno federal, deuda interna de Pemex, deuda externa de Pemex y deuda interna de la Comisión Federal de Electricidad. Si sumamos todos estos conceptos, en el total, el endeudamiento interno se reduce en 21.6% y el externo en 4.4% en términos reales. De tal forma que para lograr las metas de requerimientos financieros del sector público, del saldo histórico de los requerimientos también del sector público, la reducción del déficit y particularmente el superávit primario, si bien los ingresos presupuestarios se reducen en 10.6%, el crecimiento de la deuda tiene una reducción sustancial de 10.3% en el cierre del 2016 a 2.3% en la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Finalmente, el presupuesto de ingresos fiscales, que debo subrayar, el presupuesto de ingresos fiscales, de gastos fiscales, perdón, no forma parte del paquete económico. Su definición es la que tienen ustedes en su pantalla, que es un monto de recursos que deja de recibir el erario público debido a un tratamiento fiscal diferencial. Y todos los conceptos de gastos fiscales tienen el sustento legal en las leyes del IVA, del ISR, del IEPS, del ISAN, etcétera. ¿Cómo se componen el presupuesto de gastos fiscales? Principalmente, que es una tercera parte, el 33%, por las exenciones a alimentos y medicinas, tasa cero, alimentos y medicinas. En segundo lugar, salarios y subsidio al empleo. Ustedes saben que los trabajadores de menores ingresos hasta tres salarios mínimos no pagan ISR, y de 4 a 7 salarios mínimos tienen una exención del impuesto del ISR
de alrededor del 50%. El resto de los componentes de gastos fiscales lo tienen ustedes en su impreso o en su pantalla. A continuación presentamos una tabla de los ingresos, de los gastos fiscales por impuesto, en el entendido de que lo mostramos únicamente para referencia, porque no existe, como les digo, un presupuesto de gastos fiscales en el paquete económico y solamente se hacen proyecciones de acuerdo a lo que establecen las diversas leyes en materia de impuestos. Finalmente, en esta lámina pueden ustedes apreciar que los gastos fiscales del 2012 al 2017 tienen una reducción significativa del 58.4% al 24.5%. Esto se explica principalmente por el cambio del esquema de subsidios a gasolinas y diésel y a la eliminación del YETO. De la misma forma, los gastos fiscales tienen una reducción significativa como porcentaje del PIB del 4.9 en el 2012 a el 3.3% del PIB en el 2017. Es todo, diputado Del Mazo, y estamos a sus órdenes para atender sus comentarios, planteamientos en caso de que haya preguntas. Muchas gracias al licenciado Alberto Mayorga por la presentación y estaríamos abiertos a las intervenciones de las señoras y señores diputados. Adelante, el diputado Mariano Lara. Gracias, presidente. Solamente una duda. En cuanto a lo que corresponde al Fondo Mexicano del Petróleo, que se integra de otros fondos, uno de ellos es el de reserva. Una vez que se llena el fondo de reserva, pues es una parte para educación, becas, etcétera. La pregunta es, ¿el fondo de reserva ya llegó a su tope o cuáles son las cifras que tenemos? O si nos puede platicar un poco más de cómo se encuentra en este momento ese fondo de reserva. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Mariano Lara. El diputado José Antonio. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, primero agradezco al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas esta presentación sintética respecto a, digamos, el apartado de ingresos dentro del paquete fiscal. Hoy, como nunca, creo que tenemos un presupuesto en el que tenemos que estudiarlo muy a corto plazo. Las circunstancias y el entorno son tan frágiles que cualquier variable que se nos mueva podría generar varios problemas. Pero solo mencionaré algunas reflexiones porque necesitamos todavía profundizar más sobre este estudio y hay una mesa especial que se está dedicando a analizar los ingresos. Pero miren, acaba de subir la tasa de interés, está en 4.75 y nosotros la vemos aquí topada para la proyección del 2017 en 4.9, riesgoso. La segunda situación es, yo sé que la Secretaría de Hacienda puede hacer un gran esfuerzo en materia tributaria, pero pensar que en un momento de crisis podamos incrementar los ingresos tributarios cuando se ve que la inversión pues no tiene todas las garantías de estabilidad para poder invertir y se nota también que tendremos un desplazamiento de la mano de obra dentro de la planta productiva actual. Sí es importante profundizar porque los ingresos tributarios sin duda alguna van directamente impactando a estados y municipios y nosotros venimos también a defender eso.
La tercera es la misma deuda pública. Digo, ya no solo lo voy a hacer con un análisis matemático, ¿no? Se incrementan las tasas, la paridad cambiaria, que está muy inestable, pero todas las perspectivas nos dicen que seguramente no lo hicieron en este trimestre en el Tesoro, en la Reserva Federal de Estados Unidos, pero se incrementarán las tasas de interés y por tanto el costo de la deuda va a aumentar. De por sí la deuda ya tiene un significado en el gasto bastante elevado. Yo creo que la decisión de no incrementar impuestos, pues es una decisión muy plausible, pero también muy entendible, porque el entorno económico no está para estar incrementando. Entiendo también que la forma conservadora de mantener el 42 dólares en el precio del petróleo, aún con toda la capacidad de la cobertura que se pueda tener y viendo cómo se han firmado los acuerdos a nivel internacional, pues yo creo que ahí sí tenemos un ingreso que quisiéramos que estudiara más el centro de estudios y nos hiciera un análisis más de futuro de corto plazo. Yo calculo que estaremos arriba del 46, pero los especialistas son ustedes. Y en conclusiones, sí nos gustaría saber de parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas todo este movimiento en los ingresos, cómo realmente tendrá impacto en dos ramos, en el 28 y en el 33, y cómo la fórmula puede afectar o puede beneficiar a determinados estados. Hay estados que ya no van a aguantar más una situación de presión, de falta de inversión. Ya tenemos problemas sociales graves, tenemos problemas en términos de la estabilidad para la inversión por la situación incontrolable del crimen organizado. Bajo esos términos, la conclusión es: entiendo que esto es una presentación. La conclusión a la que yo llego es: háganos un análisis, díganos por dónde y cuáles son las implicaciones del movimiento de los diferentes factores o indicadores que determinan realmente el ingreso. Y no voy a hablar del precio de las gasolinas, eso es otro tema, el posicionamiento, creo que de todas las bancadas es ojalá que no tuviéramos una implicación de orden social, ya cada una tomará su propia decisión, pero vale la pena que no solo sea una presentación. Ustedes tienen la capacidad de hacer un análisis de corto plazo lo más rápido posible, para que nosotros podamos, en función de ese análisis, saber por dónde movemos el gasto, en función de lo que conviene a nuestros representados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, José Antonio. El diputado Javier Guerrero tiene la palabra. Muchas gracias. Yo me sumo al reconocimiento al trabajo del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Yo haría algunas consideraciones a partir de las reflexiones y comentarios del diputado Pepe Toño Estefan Garfias. Yo creo que es una reunión muy importante, a pesar de que ya la Comisión de Hacienda ha estado avanzando en la elaboración del dictamen, en la discusión de los temas del ingreso. Es importante porque de alguna manera nos sitúa en algunos escenarios que seguramente tienen un impacto bien importante en el techo, en el piso presupuestal de ingresos que vamos a tener como punto de partida para la discusión del presupuesto. Quizás el término más preciso sea el tema de la incertidumbre, porque incluso teniendo la ley de ingresos el 30 de octubre, vamos a tener escenarios muy dinámicos y volátiles en materia de ingresos, ¿no? Entonces, quizás lo importante sería que pudiésemos avanzar a partir de esta conciencia en la identificación de prioridades, y creo que hay preocupaciones muy marcadas de tipo sectorial y de tipo regional que han sido expuestas en esta y en otras reuniones y que nos tienen que llevar a, asumiendo los intereses legítimos, parciales, particulares de cada partido, de cada bancada e incluso de cada diputado, a plantear un escenario que nos permite identificar el tema de prioridades y categorías que permitan avanzar
en la toma de decisiones con respecto a la asignación de los recursos. ¿A qué me refiero? Por un lado, el debate sobre el presupuesto sí, es un debate político con un componente técnico muy importante y nos tiene que orientar fundamentalmente a un esfuerzo extraordinario en este contexto para identificar las prioridades de campo, prioridades de infraestructura, prioridades de salud, de educación, de desarrollo regional y situarlas de alguna manera por encima de algunos intereses que puedan ser de corto plazo. Y ahí me quiero referir al tema de algunas variables de carácter macro, como pueden ser el control de la inflación versus el comportamiento de los precios, la producción agropecuaria, etcétera, ¿no? Hay elementos para llegar a ese tipo de conclusiones. El Centro de Estudios los ha estado ofreciendo y quizás lo importante sería que recuperáramos como un proceso este trabajo que hemos venido desarrollando con el centro para llegar a algunas conclusiones que nos ubiquen en las prioridades. Independientemente que tengamos algún tipo de negociación con algún interés particular, pero yo diría que el esfuerzo tendría que ir hacia el tema de las prioridades nacionales como país y como sociedad, y ser sensibles a algunos temas importantes. Yo diría el tema de salud, y lo repito porque además estoy convencido de ello, el tema de salud es un tema fundamental. No podemos estar discutiendo aquí bolsas para algunos otros rubros, y no quiero decir cuáles porque luego se estigmatizan las posiciones de los diputados, pero pues es imposible que no seamos sensibles a que en los hospitales no haya medicamentos o no haya médicos de 24 horas. Entonces hay de prioridades a prioridades, y creo que en ese sentido tenemos que ser sensibles en la comisión a ese tipo de requerimientos y de planteamientos y de posicionamientos. El tema regional es un tema importantísimo. A mí me preocupó muchísimo en la exposición que tuvimos con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas el tema de los fondos regionales, y es que vistos como meros fondos presupuestales sin la asociación una política de desarrollo regional parecerían pertinentes en términos de si les das poco o más. El asunto tiene que ver un poco con lo que está pasando y ahí sí recupero un comentario de Pepe Toño en el sentido de los niveles de conflictividad social que puedan tener algún tipo de regiones, ¿no? Entonces no va a estar fácil, sobre todo porque el escenario va a seguir siendo de muchísima incertidumbre y volatilidad, pero ahí nos tenemos que ubicar en el trabajo muy concreto y preciso, en el tiempo incluso de 15 días después de la aprobación de la Ley de Ingresos y de conocimiento de los techos, de llegar a ciertas conclusiones y dar mensajes pertinentes desde la Cámara de Diputados, desde un tema tan sensible como es el tema del presupuesto, a la sociedad y al país en su conjunto. Ese es mi comentario y felicidades al Centro de Estudios. Muchas gracias al diputado Javier Guerrero. El diputado Sergio López tiene la palabra. Gracias, presidente. En la reunión pasada con el Centro de Estudios y Finanzas Públicas, precisamente se hablaba de las preocupaciones que tenemos los diputados porque pareciera ser que no había un criterio específico por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar qué programas se sostienen con presupuesto, qué programas, qué fondos no tienen cobertura presupuestal y cuáles han sido eliminados. Me parece que sí es importante que entremos en una ruta de evaluación de los programas en cuanto a la efectividad, porque si bien es cierto, tenemos una situación económica muy preocupante, también es cierto que creo que es momento de evaluar la efectividad de los programas para en función de eso también sostener recursos presupuestales para cada uno de ellos. En esta ocasión yo quisiera preguntarle al Centro de Estudios y Finanzas Públicas cómo se justifica tener un presupuesto de gastos fiscales de más de 650,000 millones de pesos cuando no crece la inversión y tampoco la economía crece lo suficientemente. Por otro lado, también preguntaría al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas qué propondrían para que en México aumente la recaudación, ya que tenemos muy baja presión fiscal comparado con otros países como Brasil o Chile. Por otro lado, también es importante señalar que
en nuestro país se ha incrementado la deuda, pero pareciera ser que no tiene efectos positivos en la economía. ¿Qué diagnóstico se tiene al respecto y qué se propondría? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al diputado Sergio López. Tiene la palabra la diputada Alejandra Gutiérrez. Buenos días a todos y muchas felicidades por su trabajo. Yo solamente hacer un comentario, sé que esta comisión ve el tema de presupuesto, pero el presupuesto no se puede designar si no analizamos primero el tema de ingresos. Hay una operación constante, ejercicio con ejercicio, en el tema de cómo se determina el monto de los ingresos. Y siempre al cierre tenemos excedentes, es constante. Entiendo que se hace, la ley de ingresos viene muy conservadora por cualquier cosa que pueda suceder y con los parámetros que se aprueban a principio del ejercicio. Pero creo que es recurrente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estamos siendo demasiado conservadores o que tenemos alguna metodología que tendríamos que estar mejorando? Porque al final de cuentas, al final del cierre de cada ejercicio tenemos casi los mismos porcentajes de incremento. Ahorita tenemos una propuesta de ingresos en la ley de ingresos con una disminución sobre el cierre estimado a lo que tenemos como propuesta del 10.6%, cuando en el año anterior, el año en curso, que es 2016, realmente lo que se trata es un 11.1% lo que se va a incrementar respecto a lo que teníamos en la ley de ingresos. Entonces, esto es recurrente. ¿Qué proponen que tendríamos que estar analizando en el tema de los ingresos para hacer una ley de ingresos más realista a lo que realmente se va a recaudar? Entiendo que al final de cuentas las modificaciones que esta misma legislatura hemos hecho en el artículo 19 bis ha sido muy atinada, porque se está destinando el excedente a cosas muy productivas, como es justamente el pago de la deuda. Pero justamente de estos excedentes se paga deuda, y no sé si ustedes ya analizaron si en la propuesta que manda el Ejecutivo ya se ve reflejado lo que estaríamos disminuyendo en deuda por estos excedentes propuestos, que va a beneficiar en bajar la deuda y bajar, por tanto, el gasto de los accesorios de la deuda. Gracias. Gracias a la diputada Alejandra Gutiérrez. Le cedemos la palabra al licenciado Mayorga para que pueda comentar en torno a las preguntas. Se lo agradezco. Y le pido autorización de responder primero las preguntas de los diputados que hicieron uso de la palabra en el segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, para que el director Ramírez Fontes, que me envió la respuesta, pero la verdad es que tiene mejor letra que yo, pero no le entendí, entonces ahorita lo atendemos, diputado Lara. Es muy difícil planear en tiempos de incertidumbre, muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Hace 15 días o hace 3 semanas, 15 días, tuvimos una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y analizábamos el marco macroeconómico, la política económica, y en esos 15 días han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que se reunió la Junta de Gobierno del Banco de México y que incrementó tasas de referencia. Que hubo un acuerdo en Argelia que acaba de respaldar el presidente ruso Putin, ¿sí?, que está estabilizando los precios del petróleo con una tendencia creciente. Hubo un segundo debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y muchas variables que están en el marco macroeconómico que entonces definíamos en algunos rangos, ahora han variado. Por ejemplo, la tasa de interés promedio con la que se calcula la ley de ingresos es de 4.9%. ¿sí? Sin embargo, los propios criterios generales de política económica estiman que a fin de periodo la tasa de CETE sea de 5.3%, pero ya la tasa de referencia del Banco de México está a 4.75%, con una altísima probabilidad
de que a finales del año se incrementen las tasas de la Reserva Federal, el Comité de Mercado Abierto, y sería muy extraño, improbable casi, ¿sí?, que el Banco de México no las incrementara para proteger el peso, el tipo de cambio, y que la depreciación no siga afectando a la inflación. ¿Qué ha cambiado también? La inflación recientemente ha dejado ver en la conformación de precios ya una filtración del efecto de tipo de cambio. El dato más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor ya rebasa el 6%. Y eso es preocupante, ¿sí? Pero se tiene que, insisto, planear en tiempos de incertidumbre. Los ingresos tributarios, ¿qué efecto tienen en aportaciones o participaciones? Aportaciones a entidades federativas y participaciones a entidades federativas y municipios, ambos, ¿sí? De incrementarse los ingresos por el cambio de algunas variables o parámetros de estimación, se verían beneficiados por el incremento de la recaudación federal participable, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y otros conceptos participables que analizamos en la reunión anterior. En cuanto a hacer un pronóstico del precio del petróleo, que también han cambiado las cosas un poquito, ¿sí? Hace 15 días el precio del petróleo estaba a $38 más o menos, ahora está a 42, y la única institución financiera mexicana que hace estimaciones, y por cierto muy certeras, del precio internacional del petróleo, de la mezcla mexicana, es Scotiabank, el grupo Scotiabank, y tiene una estimación de precio promedio para el 2017 de $43, ¿sí?, que está $1 por arriba del considerado como parámetro para la estimación de ingresos. Estimar el precio de petróleo es muy difícil, No sabemos todavía si el acuerdo de Argelia se va a concretar o no, porque solamente hay manifestación de la intención de acotar la producción de barriles de petróleo de algunos países, pero no hay nada todavía firmado. Al diputado Javier Guerrero le agradezco sus comentarios y estoy de acuerdo, ¿sí?, porque quiero decir, estoy de acuerdo en que hay que definir prioridades, porque el tomar la decisión de recortar gasto o no es un dilema falso. Ya lo comentaba la diputada Nava en la sesión anterior. ¿Perdón? Ay, diputada Naya, siempre me equivoco con usted. Disculpe, la diputada Naya en la sesión anterior, que aquí hay que ver el paquete económico en su conjunto y que en las manos de este Congreso está la estabilidad, en juego la estabilidad ¿qué tal, diputado? La estabilidad del país. ¿Tiene que haber recortes? No hay opción. La opción de generar ingresos adicionales es aumentar impuestos o crear nuevos, y no es momento para hacerlo. Me limito a decir eso, que no es momento para hacerlo. Y estoy de acuerdo entonces. Hay que definir prioridades. En cuanto al planteamiento del diputado Sergio López, la propuesta para incrementar ingresos es marginal, ¿sí?, que es intensificar los esfuerzos del régimen de incorporación fiscal y ampliar la base de contribuyentes. Estimaciones de esto, pues, no las tenemos propias, ¿sí? De los gastos fiscales, para aumentarlos, pues sí, hay que cambiar las leyes del ISR y del IVA, ¿sí? Pero yo no creo que
se pueda lograr el consenso de quitarle los beneficios fiscales a los trabajadores de menores ingresos y que se logre el consenso de aumentar u homologar el IVA a alimentos y medicinas, que eso es el 70% del resto de los ingresos. Lo demás son incentivos fiscales al campo, etcétera, etcétera. Entonces, el margen es reducido. En cuanto al planteamiento de la diputada Gutiérrez, y que este fue un tema que discutimos mucho en el centro, efectivamente ya vimos que el 15 y el 16 ocurrió lo que usted está comentando, pero no tenemos la certeza de aproximarnos a un número tanto de remanentes del Banco de México como las coberturas petroleras, ¿sí? Y le voy a decir por qué, porque los remanentes del Banco de México probablemente sean un 20% de lo que fueron el año pasado, el año pasado. Perdón, ¿cuándo se entregan? Se entregaron a finales del año pasado, ¿verdad? Para efectos de, sí. ¿Por qué? Porque el diferencial de cobertura va a ser mucho menor, ¿sí? Y si hablamos para el 2016, y si hablamos del 2017, debo decirle que en el comunicado del Pemex anuncia la cobertura pues sí lo voy a decir, anuncia la cobertura del precio del petróleo, pero solamente del 38% de la producción total. Muchos tenemos la idea que es el 90 o el 95, es solamente el 38%. ¿Sí? Entonces, seguramente va a haber excedentes, sí, pero de lo que prácticamente estamos seguros es que va a ser muy inferior a lo que estamos viendo en el cierre del 2016. Y si me permite, contador José Alfredo Ramírez Fontes, por favor, la respuesta del diputado Lara sobre el Fondo Mexicano del Petróleo. Sí, bueno. Bien, muchas gracias. Sí, con respecto al FOMPET, quiero comentarles que de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la propia ley del fondo, los ingresos que se perciben en dicho fondo, primeramente provenientes del petróleo, primeramente van destinados al gasto y en su caso se crea una reserva que puede llegar a ser hasta del 3% del PIB. Sin embargo, cabe mencionar que en la actualidad esta reserva no tiene recursos, porque pues, todos los ingresos que han tenido se han destinado al gasto. Esos son los datos que tenemos. Gracias. Muchas gracias al licenciado Mayorga. Continuaríamos con la siguiente ronda de preguntas. El diputado Pedro Luis Noble, adelante, por favor. Gracias, presidente. Esta comisión, como bien se dijo, va a dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos. Pero creo que esta comisión también tiene hoy la oportunidad en esta sesión, primero de reconocerle el trabajo del centro, del señor Mayorga, y también reconocer el esfuerzo que han hecho millones de contribuyentes en el país para actualizar su situación fiscal, para incorporarse al RFC, y me consta cómo en las oficinas de las administraciones locales de recaudación general de ingresos en el SAT en los estados, ha estado la gente formada desde muy temprano. No hace muchos meses estuve actualizando mi firma, ahora se llama firma electrónica, y ahí estaba la gente formada. Quienes antes estaban en la economía informal, hoy están ahí ya incorporados a través de RIF, o bien formaron alguna microempresa, pero este es el reconocimiento que la propia comisión creo que hoy debemos de dejar a las y a los contribuyentes, porque ya vimos las tablas, el 80% propiamente lo generamos los mexicanos, y menos del 20%, 18%, proviene del ingreso petrolero. A diferencia de hace muchos años,
en donde estábamos muchos literalmente echados a la hamaca y esperábamos que el petróleo llegara y que él nos resolviera la vida. Por eso estamos hoy diametralmente diferentes en situación, como Venezuela, como Brasil, como Argentina, como Rusia. Y, insisto, reconocerle a los contribuyentes que estén cumpliendo con esa obligación, y el premio también que hay que darles a ellos es, como se ha dicho aquí por varios de los diputados, como lo dijo Toño Estefan, como lo dijo también Javier Guerrero, todas y todos los que han intervenido, calidad del gasto, priorizar, ver dónde hay conflictos y darle un premio a la sociedad pensando en los temas prioritarios. Insisto, creo que aquí todos somos coincidentes. Y voy a anunciar dos nada más, el tema de salud y el tema del campo. Si nos vamos al sector primario, fortalezcamos, hagámosle cirugía al proyecto de presupuesto. Sé que va a ser difícil, pero tenemos que ser, mi estimado presidente don Alfredo, porque ahí en el campo es donde la gente nos está haciendo. De verdad, los campesinos, a través de agrupaciones, los propios ejidos, se han regularizado su situación fiscal y hoy están contribuyendo con México. Y hoy vemos cómo taxistas, comerciantes, que antes eran ambulantes, hoy siguen siendo ambulantes, pero ya están incorporados a un régimen y contribuyen. Y por lo tanto, el sector primario merece ser reconocido, premiado, devolverle algo de lo que nos está dando para la fortaleza de las finanzas públicas en México, y también dotarlos de los elementos mínimos para su, ya no bienestar, para su salud. De tal forma que dos rubros en los que insisto mucho es campo y salud. Y el reconocimiento, sé que ojalá pues eso se pueda transmitir en el canal del Congreso, porque creo que es necesario reconocer que sí sirvió la reforma hacendaria, que el Congreso mexicano, las dos cámaras y la legislatura anterior hicieron su trabajo, y hoy empezamos a ver esa bondad de tener fortaleza financiera a través del ingreso propio de contribuciones principalmente. Eso es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias al diputado Pedro Luis Noble. El diputado Germán Rallis tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues agradeciendo de igual manera al Centro de Estudios y felicitándolo por las presentaciones y también porque hoy utiliza medios de tecnología para podernos hacer llegar más información. Hoy la recibimos por medio de correo electrónico y creo que eso también nos ayudó mucho a generar una opinión. Yo quisiera, coincidir, primero suscribir también muchos de los comentarios de mis compañeros. Creo que evidentemente ha sido el tema recurrente, estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos complejos, nada diferentes también a lo que aquí discutimos en el 2016, también eran tiempos complejos. Se inició con la discusión de un presupuesto llamado en ese momento por el secretario de Hacienda, presupuesto base cero, que finalmente pues no llevó a la expectativa, no nada más que este Congreso tenía en el reparto de los recursos, sino también que la propia sociedad. Creo que también hoy tendremos que discutir con mucha responsabilidad. Evidentemente, y lo he comentado aquí en lo corto con compañeros, pues muchos de los estados no reciben de esa deuda que tenemos enorme hoy, pues no reciben la parte proporcional en infraestructura o en desarrollo que sus propios estados requieren, y habrá muchos temas más que habrá que discutir. Evidentemente estamos en este proceso. Yo si tuviera de manera concreta alguna pregunta para el propio centro, de manera que nos pudiera acercar un poco más al inicio de lo que hoy platicamos, y tendría que ver con los parámetros que se generan con las, de alguna manera, variables que tenemos aquí, y creo que han sido analizadas de manera muy clara. A mí me interesaría saber qué pasaría, por ejemplo, en el escenario de que los criterios que estamos platicando aquí, que tienen que ver con el tema del peso, la paridad del peso contra el dólar, pues aquí lo analizamos y estamos hablando de un promedio del 18.2 pesos por dólar, y pues en ese escenario no ni siquiera estamos cerca. Bueno, ha habido una gran fluctuación, hoy estamos incluso con una relación directa con la acción política de otros países, y eso ha generado tal incertidumbre y volatilidad de nuestra propia moneda que hoy dependemos precisamente de qué vaya a suceder de aquí a noviembre para fin de ver qué va a pasar con nuestra moneda. Entonces, una pregunta sería, ¿qué pasa si el peso sigue arriba de los 19.20 y que hay una diferencia de lo que se estima aquí en el propio presupuesto? Y dos sería,
El PIB lo manejamos aquí alrededor del 2.5 para efecto de las finanzas, y si vemos que la política fiscal disminuye la inversión, como ya está analizado también en la propia presentación, pues ¿qué pasaría? O sea, no podríamos actualizar, o el centro puede ayudarnos a construir un escenario con unos elementos más reales para fin de saber si estamos cerca de lo que va, como bien decía la diputada, evidentemente ingresar, pero también de lo que se va a erogar, porque si caemos en lo de seguramente o supuestamente, me queda claro que son presupuestos, pues sí tendríamos que tener un poco más de certeza, pues también para tener claridad. Vienen grandes discusiones, hoy en las comisiones, en todas ellas, hay una discusión enorme por los recortes presupuestales, me queda claro, y bien lo decía el diputado, que hoy afortunadamente tenemos más contribuyentes que están acercándose a la Secretaría de Hacienda a pagar sus impuestos, qué bueno, eso genera certeza, quiere decir que hay una ruta de cambio cultural en este país, pero también hay erogaciones que tenemos en algunos ramos que no obedecen a esa misma visión, o sea, de repente existen contrasentidos, vamos, ¿no? Y hablo de manera muy clara en el tema, por ejemplo, Sistema Nacional de Anticorrupción, una gran apuesta que hay de manera transversal para acabar con este cáncer que tenemos en este país, pero también con recursos muy limitados para poderla instrumentar. Entonces, esos temas seguramente estarán discutiéndose en las propias comisiones, pero yo sí quisiera saber si este centro nos puede ayudar con escenarios más reales para tomar, pues sobre todo, decisiones claras y coadyuvar a nuestros compañeros en las propias comisiones a poder centrar la discusión en temas que efectivamente tengan sentido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias al diputado Germán Rallis. Tiene el uso de la palabra la diputada Minerva Hernández. Gracias, diputado presidente. Algunas inquietudes. Hay gastos fiscales que tienen más de 20 años. Yo no sé si el Centro de Estudios nos pudiera, con ese profesionalismo que lo ha distinguido para este ejercicio fiscal, porque no fue así para el otro, pero en este ejercicio estamos bien dotados de información. Pero si nos puede ayudar a hacer un análisis de los gastos fiscales, analizar su vigencia y su pertinencia, porque quizá algunos ya perdieron su esencia, ya fue superado el motivo que les dio creación. Luego, por otro lado, pues escuchando con atención lo que aquí se decía y el mismo maestro Mayorga en relación a una reforma fiscal que es necesaria, modificaciones a las leyes. Si vemos la estadística, el impuesto sobre la renta es el que está dando ahorita algún dinero, un crecimiento del 9.7, en fin, pero el IVA está estático. Creo que han alcanzado su potencial en la proyección que se trae para el 2017, su potencial derivado de la última reforma del 2013, que básicamente se derivó en los efectos de la consolidación fiscal, porque aquí una acotación, el RIF, si bien es cierto, muchos contribuyentes se están incorporando como tales en el padrón de contribuyentes, pero no están aportando, no pagan, tan no pagan que son parte de un gasto fiscal, ¿verdad? Eso creo que hay que tenerlo claro. Entonces, pues ir explorando más tarde que temprano, tenemos que abordar una reforma fiscal seria, importante, y nuestras dos principales fuentes son el IVA y el ISR, ¿verdad? En otro tema, la deuda, escucho comentarios encontrados. Por un lado, las calificadoras muestran una preocupación y nos dejan ver el alto riesgo que corre México como país y sus finanzas públicas. Y por otro lado, escuchamos en voz del secretario Pepe Mid que no hay tal riesgo, que no va a pasar nada. Y pues, personalmente yo me quedo con una gran incógnita, pero en el caso, si vemos el pago, el costo del servicio de la deuda, nomás como para ilustrarnos, 2013, el puro servicio de la deuda nos costaba el 35.7%, 2014 creció un poquito, 38.4%, 2015 otro poquito, 43%, este año 62.6%, pero para el 2017
el costo de la deuda es del 101.7%, es decir, se va a gastar más en el pago de intereses de la deuda que en el propio pago de capital. Entonces, el tema de la deuda creo que debe ser motivo de preocupación de toda esta legislatura. Y luego, aprobamos, ya estoy dando por un hecho, no, discutimos el tema del paquete económico, está previsto un superávit y muy claramente dice la exposición de motivos, el cálculo del superávit no considera la inversión de alto impacto. Yo me pregunto, ¿cuál es esa inversión de alto impacto? Porque no viene un anexo, no viene un listado de obra pública, aprobamos como con los ojos cerrados. Yo quisiera conocer o saber si usted como presidente, si el señor Mayorga tienen esa información, o si Hacienda no nos la ha proporcionado, pues yo creo que valdría mucho la pena que la pudiéramos conocer, ¿verdad? Y bueno, se habla mucho de priorizar gasto, yo coincido, pero es priorizarlo y tener la conciencia también de que sea un gasto de mayor calidad, ¿verdad? Porque ahí es donde nos falla. Priorizamos, ya hay rubros muy específicos de alta relevancia, pero si no le ponemos el ingrediente de la calidad, pues va a ser muy difícil que podamos resolver la problemática que presenta nuestro país. Y por último decir, ¿qué opina el Centro de Estudios? Se ha profesionalizado mucho y debo reconocer y felicitar. No obstante, habemos algunos inquietos que pensamos que debe evolucionar hacia un esquema de un consejo fiscal, de una especie de oficina del presupuesto como la tiene los Estados Unidos, ¿verdad? Y el FMI lo mandata, lo sugiere, lo recomienda para México. Pero hace unos días leía una declaración de don Ángel Gurría en el sentido contrario. ¿Qué opinión le merece? ¿Es o no necesario desde su punto de vista? Y muchas gracias, planteé muchas cosas. Gracias. Muchas gracias a la diputada Minerva Hernández. El diputado Ulises Cristópolos tiene el uso de la palabra. Creo que ahí terminamos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, y gracias también al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Y más que una pregunta, presidente, la idea es reflexionar, diputadas y diputados, tomando en cuenta esta reunión, el tema, como vivimos una reforma fiscal, que todos conocemos las ventajas, que perfectible es, por supuesto, pero que sin embargo nos ha permitido tener ingresos tributarios distintos al petrolero y enfrentar de mejor manera la situación económica que vive el país, y de un 40, casi 40%, estamos en un 18%. Creo que de esa misma manera tenemos que ir modificando y hacer una reforma de cómo tenemos el esquema del egreso. Y sobre todo a reflexión con ustedes, compañeras y compañeros diputados, en el tema de los municipios. Los municipios es el ente de gobierno que está más directo y cercano a la gente, que desde que uno se levanta y abre la llave, sale de su casa, el tema de la basura, el tema de las calles, del recarpeteo, del bacheo, del alumbrado público, de la seguridad pública, todos esos temas recaen directamente en las administraciones municipales, y quienes han sido alcaldes pues, y presidentas y presidentes municipales saben perfectamente de la difícil situación que vive el municipio, y es al que finalmente en proporción le llegan menos recursos para atender los problemas más directos con la comunidad. De tal suerte que a mí me gustaría pues, oír las opiniones que tenga el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pero sobre todo también reflexionar como legislatura en el avance que podamos tener para fortalecer las finanzas municipales. En el caso del estado donde yo provengo, que es Sonora, los municipios están todos en una muy difícil situación económica, y todos están en incapacidad para poder adquirir, por ejemplo, algún tipo de financiamiento, porque están hasta el tope y no tienen capacidad. Y la verdad es que es preocupante, porque siento que es algo que va a ir tronando año con año
en los municipios y tenemos que hacer algo desde aquí para fortalecer las finanzas. Ciertamente vemos que el recurso a estados no se recortó, pero también hay que ver si ese recurso que se le dio de más a los estados en las participaciones llega a los municipios como debería para cubrir esas necesidades básicas y primordiales de la comunidad. Gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias al diputado Ulises Cristópolos. Con eso terminaríamos las rondas de preguntas y le cedemos el uso de la palabra al licenciado Alberto Mayorga para que pueda atenderlas. Muchas gracias, diputado del Mazo. Al planteamiento del diputado Noble, pues no tengo menos que coincidir completamente, ¿sí? Al planteamiento y a la pregunta que hace el diputado Rallis, el centro de las finanzas públicas puede tener un escenario o un marco macroeconómico más realista. Yo le diría, podemos tener uno alternativo, pero no sé si sea más realista, ¿sí? Hay muchas consultorías de mucho prestigio, hay muchas instituciones de mucho prestigio que difieren, pero en lo fundamental coinciden con el marco macroeconómico que presenta el Ejecutivo al Poder. Lo que sí realizamos hace 2 semanas fue presentar las variables del marco macroeconómico, lo recordará seguro, comparando puntualmente estas variables con estimaciones de los especialistas del sector privado, de instituciones financieras, de calificadoras, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es mejor en estas épocas de incertidumbre y de altísima volatilidad, conocer estas opiniones, ¿sí?, para tener la seguridad de que se está planeando con un marco macroeconómico sensato, no exacto ni preciso, sensato. Lo que sí es muy importante, ¿sí?, es que en el transcurso del ejercicio fiscal se le dé seguimiento a estas variables para ver qué efecto están teniendo, ¿sí? Porque yo podría coincidir con usted de que es muy seguro que o es muy altamente probable que el tipo de cambio estimado a 12.18, promedio del 17, considerando el tipo de cambio actual, pues no se vaya a cumplir, pero digamos que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas no está en posición de decir, pues mejor vámonos por un 19.20, ¿sí?, porque va a tener tales beneficios en términos de ingresos. No estamos en esa posición, porque también hemos visto, ¿sí?, por otro lado, que, bueno, ahora dicen que los mercados declaran ganador a uno y a otro de los que, ¿sí?, y el peso gana 40 centavos, ¿sí?, y vemos cotizaciones de referencia. Hay que ver, en el aeropuerto está a 18.50, en Polanco está a 20.10, ¿sí? Y eso se explica por la volatilidad que generan las expectativas de lo que pueda ocurrir en las elecciones del país del norte. En cuanto a la pregunta de la diputada Minerva Hernández, con mucho gusto, reconociendo que tenemos varias tareas pendientes, ¿sí?, pero como nos decía un diputado, estamos en temporada alta, pero todos los vamos a responder, si no esta semana, la próxima semana, y aquí con el compromiso de los directores que me lo han reiterado para hacerlo, se hará el análisis de los gastos fiscales. Y la diputada Hernández tiene razón que del 9% de los gastos fiscales destinados al régimen de incorporación fiscal son de empresarios que trabajan en la informalidad y que se incorporan
sin pagar impuestos o pagando impuestos gradualmente, pero tarde o temprano los van a pagar, ¿sí? Eso con el tiempo se va a recuperar. Dejo pendiente la respuesta de la inversión de alto impacto que va a responder el contador Ramírez Fontes, y podría excusarme para no responder la pregunta del Consejo Fiscal, porque el centro está involucrado en algunas propuestas que se han hecho, pero lo que sí puedo precisar es que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, no ha mandatado un Consejo Fiscal para México. Más bien, se ha hecho una sugerencia especificando que la extensión de la línea de crédito flexible de 88 mil millones de pesos no está condicionada a la creación de un Consejo Fiscal. Por otra parte, el secretario general de la OCDE y la calificadora de deuda Fitch han dicho que México no necesita un Consejo Fiscal porque tiene una infraestructura y sistema de controles fiscales muy sólidos, ¿sí? Ahí dejaría el comentario. En cuanto al planteamiento del diputado Cristópolos, Hermosillo no tiene fondo metropolitano, ¿sí? Y desde hace un año, año y medio, en Hermosillo está lloviendo como… Bueno, hay generaciones que no conocían, digo, que no hubieran salido de Hermosillo pues, o de Sonora, no conocían la lluvia. Sí, está lloviendo y hay vialidades importantes que no tienen drenaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay que revisar los criterios sé que están haciendo esfuerzos para sumar comunidades y cumplir con los criterios del INEGI ¿sí? Pero eso valdría la pena revisarlo, ¿sí? Quizá de aquí a la aprobación del proyecto de presupuesto o del PEF 2017 no dé tiempo para hacer esos cambios, ni haya posibilidades o ya haya recursos, pero digamos que no hay expectativas de que las condiciones para Hermosillo y la zona metropolitana no cambien, ¿sí? Entonces, bueno, pues como propuesta para aumentar los ingresos de municipios como el de Hermosillo, que tienen esas necesidades, habría que revisar este tipo de disposiciones. Y creo que con esto concluyo. No, el contador Ramírez Fontes, por favor, inversiones de alto impacto. Gracias. Bueno, sí, contestando la pregunta de la diputada Hernández. No, el de los debates, no, la minuta. Adelante, por favor. Gracias. Contestando la pregunta de la diputada Minero Hernández respecto de cuáles son los proyectos de alto impacto, quiero remitirme al artículo primero de la ley, de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual menciona que el monto que se integrará por la inversión de Pemex, CFE y los grandes proyectos de infraestructura que se puedan financiar con deuda pública. Sin embargo, el mismo no especifica o no define cuáles son esos grandes proyectos ni bajo qué criterios se pueden considerar. Gracias. ¿Perdón? No están especificados, pero seguramente será uno de los temas información que solicitaremos a la Secretaría de Hacienda porque existen los proyectos de alto impacto. Muchísimas gracias. Gracias al licenciado Mayorga nuevamente y a todo el personal del Centro de Estudios y Finanzas por su valiosa aportación y su apoyo permanente para con esta comisión y a todas las integrantes e integrantes de la comisión. Muchísimas gracias. Si no hay ningún otro asunto que tratar en asuntos generales, pudiéramos dar por clausurada esta 11ª reunión ordinaria del Pleno de la Comisión de Presupuesto. Sí, perdón.
Adelante, Sergio. Estimado presidente, nada más quisiera entregarte un proyecto que quiero presentar a esta comisión para el tema de la gestión de los proyectos. Alguna vez lo platicábamos. Creo que esto va a ayudar a ventilar y a darle seguimiento al éxodo que pasa cada año con los municipios sobre sus proyectos, ¿no? 50,000, 49,000 proyectos. Yo creo que esto puede ayudar. Este es un proyecto, lógicamente habría que realizarlo. En más o menos 10 días estaría el proyecto. Quisiera entregártelo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Aquí lo recibo. Gracias. Pensé que ibas a decir una solicitud con el anexo 2. No. Sí. Gracias, Sergio. Aquí la revisamos y la vemos con todo gusto porque es un tema permanente que hay que tener que hay que profesionalizar. Muchas gracias y declaramos clausurada esta 11ª reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto. Muchísimas gracias.